Buenas tardes, doctor Jairo Sánchez. Mucho gusto. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué es un hueco fiscal? Y pues como hemos visto que este ha sido un término muy utilizado para hablar de la reforma tributaria, queríamos saber si usted opina que en realidad sí hay un hueco fiscal en el país y pues, ¿qué significa esto? Bueno, cuando hablamos de hueco fiscal, es un término que utiliza el gobierno, especialmente el ministro de Hacienda, para indicar, en este caso, que dado que el precio del petróleo cayó en el mercado, estábamos a un precio de $100 y hemos pasado a un precio por debajo de $50, los ingresos petroleros que tenía el gobierno, que lo recibía Ecopetrol, han disminuido drásticamente, y esos ingresos que disminuyen drásticamente hacen caer las utilidades de la firma Ecopetrol. Recordemos que el gobierno tiene el 90% de propiedad de la compañía petrolera, y de sus utilidades la petrolera traslada fondos al gobierno que utiliza para financiar todos sus gastos, especialmente inversión en infraestructura, salud, educación y todos sus programas sociales. Al no disponer de esas utilidades, porque el precio del petróleo cayó, se genera una necesidad de recursos que no van a llegar, y por eso el gobierno habla de hueco fiscal. Es decir, tiene que llenar ese hueco con otros recursos. Ha hecho ajustes en el presupuesto general de la Nación para el año 2017, pero los ajustes, los recortes en los diferentes rubros del gobierno, en los diferentes ministerios, en las diferentes partidas de inversión, no son suficientes para cubrir ese hueco fiscal. Entonces, la única salida es cubrirlo con una reforma tributaria. Bueno, ¿usted considera que la reforma tributaria es la mejor y la única opción? Bueno, el gobierno ya ha estudiado todas las opciones, ha mirado qué otros ingresos tiene, el crecimiento potencial de la economía. Recordemos que el mundo entero está en una situación económica en que no despegan del todo, Europa no despega, Estados Unidos está pensando todavía si subir o no las tasas de interés, las economías globales están todavía, como se dice, ralentizadas, tienen un arranque incipiente y todavía la economía global no arranca. En ese sentido, la tasa de crecimiento de Colombia el año entrante va a estar entre 2-3%, y seguramente eso no le va a permitir al gobierno suficientes ingresos porque la economía no va a responder muy bien. Entonces, por esa razón es inminente la reforma tributaria. ¿Qué espera la reforma? Cambiar el modelo de impuestos en el país. El ministro ha informado que es una reforma integral que va a abarcar todos los tipos de impuestos, la va a volver más simple, va a transformar el impuesto que tienen las compañías en este momento, que se ha hecho un esfuerzo muy grande el año pasado para gravar el patrimonio de las compañías, y lo que deben grabarse son las utilidades. Es una solicitud que han hecho las empresas y eso lo ha atendido el gobierno, y por supuesto pues va a gravar a más personas. Ha dicho que por encima de los 2 millones y algo va a comenzar a generar obligación de hacer declaración de renta, va a gravar a los pequeños negocios, peluquerías, tiendas de barrio, con un impuesto único, y puede que el esquema funcione. Va a aumentar la tarifa de IVA del 16 al 19%, pero para productos que no son de la canasta familiar, lo que implica que va a afectar más a los estratos altos, que son los que más adquieren productos que no están necesariamente en la canasta familiar. Los productos básicos, huevos, carne, pollo, parece ser que están exentos del IVA y van a mantenerse así. Bueno, doctor, ¿qué significa gravar con impuestos? Porque pues es también otro término muy utilizado que pues para muchos no es comprensible. Pues todas las personas que tienen ingresos por encima del tope que va a establecer el gobierno y que antes no eran sujetos de impuesto de renta, comienzan con su obligación de declarar renta. Eso implica que sus ingresos están sujetos al impuesto. Se van a gravar esos sujetos con impuesto de renta, van a gravar sus ingresos de acuerdo con las normas que establezca el gobierno. Entonces, cuando uno recibe renta, en el caso de los empleados pues reciben los salarios, en el caso de inversionistas, por ejemplo, quienes tienen bienes inmuebles alquilados, pues reciben la renta producto del arrendamiento. Para otras personas que tienen participación en sociedades van a recibir los dividendos. Ese tipo de personas, digamos que van a ser ahora sujetos del impuesto a la renta. Entonces van a ser gravados sus ingresos con el impuesto a la renta.
Ok, ¿usted cree entonces que la reforma sí es conveniente en este momento para el país y que va a beneficiar a los colombianos? Pues la reforma es indispensable. Si el gobierno no llena ese hueco fiscal del que hemos hablado, la economía va a tener problemas para financiar sus inversiones y el gobierno no va a poder financiar todos los programas sociales, la infraestructura que ha desarrollado para los próximos años, los programas de salud, vivienda, agua potable, las transferencias a los municipios. De hecho, la actividad petrolera deja de pagarle regalías a muchos municipios en donde tenía explotación petrolera. Entonces esos municipios a su vez van a disponer de menos regalías para hacer inversiones en sus territorios. Entonces, si no se hace la reforma, los ingresos no van a permitir llenar ese hueco fiscal y el gobierno va a tener que hacer recortes porque no tiene cómo financiarse. Al tener que hacer recortes, pues la economía va a tener un pésimo desempeño, va a caer sus indicadores de desempeño y va a haber riesgo fiscal, es decir, que el gobierno no va a tener suficiente dinero para cubrir todos sus gastos y en esas condiciones, pues la deuda, que es un activo muy importante que tiene el Estado, que la ha cumplido siempre, somos uno de los países más ortodoxos en el manejo de nuestra deuda, jamás hemos entrado en default, es decir, jamás hemos dejado de pagar las obligaciones, habría riesgo de pagarlas y por supuesto las calificadoras de riesgo van a comenzar a bajar la calificación de riesgo de Colombia. Si eso sucede, para el gobierno colombiano va a ser más costoso endeudarse en el exterior y en Colombia por el riesgo adicional que tendría un problema de esta naturaleza, de no poder financiar los recursos. Lo que esperamos es que el gobierno también revise su estructura de funcionamiento, baje los costos de funcionamiento, mejore indudablemente todo el tema de evasión, pero también el tema de corrupción, porque la gente estaría dispuesta a pagar impuestos si estuviera segura de que todo su dinero va a ser invertido correctamente, pero con el nivel de corrupción que tenemos en Colombia y con los casos tan sonados, pues la gente está muy escéptica y está muy molesta de que tenga que pagar más impuestos y la corrupción se mantenga en los niveles actuales. Listo.